Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también gracias a Dios por su bondad, por habernos salvado, por su gracia y misericordia. Mi deseo es que cada uno de ustedes pues se encuentre muy bien, gozando de buena salud física y también salud espiritual. Hoy nuevamente deseo compartir con ustedes un pasaje de la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 5. Pero antes deseo hacer una oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos tu voluntad a través de ella y que la podamos guardar en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La primera carta de Juan, el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El verso 5: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Hasta ahí, hermano, dejamos la lectura. En el verso 1 leímos lo que era desde el principio, lo cual se refiere al tiempo en que Cristo vino a este mundo en Belén. Cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad, Juan llegó a conocerlo. Juan y su hermano Jacobo se encontraron con él en Jerusalén. Más tarde ellos estaban con su padre reparando redes cuando Jesús se acercó y los llamó para que lo siguieran. Entonces ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Y luego Juan dijo que quería contarles a sus lectores algo acerca de él, y entonces afirmó la realidad de la personalidad total de Jesús, pues dijo en el verso 1: lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído, lo que hemos visto por medio del sentido de la vista, lo que hemos contemplado, es decir, mirando fija y atentamente, y lo que palparon nuestras manos por medio del sentido del tacto. El apóstol Juan estaba hablando de la encarnación de Jesús y de su propia asociación con él cuando se encontraba aquí en la tierra. Al decir lo que hemos oído, no estaba expresando sus opiniones o especulaciones. Estaba hablando del hecho de que había realmente escuchado al Señor Jesús, había oído su voz y al escucharle había escuchado a Dios. El versículo prosigue diciendo: lo que hemos visto con nuestros ojos. Los apóstoles no solo le habían oído hablar, sino que también le habían visto con sus propios ojos. En nuestro tiempo no podemos contemplarlo con nuestros ojos físicos, pero podemos verle con los ojos de la fe. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 8, dice: vosotros que lo amáis sin haberle visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. También el Señor dijo a Tomás en Juan capítulo 20, verso 29, que no creería que había resucitado hasta que pudiera verle y tocarle. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hoy estamos viviendo por fe, y el Señor Jesucristo puede ser tan real para nosotros como lo fue con Tomás. Y el versículo continúa diciendo: lo que hemos contemplado. La palabra griega aquí significa contemplar con atención. Juan estaba diciendo que durante 3 años habían estado contemplando a Jesús. En su evangelio, en el capítulo 3, versículo 14, escribió: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Durante la travesía en el desierto, la gente que había sido mordida por la serpiente, para recibir la sanidad tenía que mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada sobre un asta. Juan estaba aplicando aquel incidente del Señor Jesús
diciendo que ahora tenemos que mirarle a Él con fe para recibir la salvación. En su evangelio, Juan escribió en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Muchos de nosotros necesitamos hacer mucho más que simplemente mirarle para recibir la salvación. Necesitamos pasar tiempo contemplándole atentamente con los ojos de la fe. El versículo 1 termina diciendo, y palparon nuestras manos. Juan estaba diciendo que ellos hicieron más que simplemente contemplarle desde la distancia, le tocaron. El apóstol Juan se reclinó en su pecho en la reunión del aposento alto. Hablando a los suyos después de la resurrección, les dijo en Lucas 24, versos 39 y 40, mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Juan dijo que le tocaron. Quiso decir que pusieron sobre él sus manos y con sus dedos palparon las huellas de los clavos que los convencieron de que él era un hombre. La palabra, el Verbo hecho carne, Dios manifestado en un cuerpo humano. Pues el verso 2 dice, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual con el Padre y se nos manifestó. Dice que la vida fue manifestada, es decir, que la vida fue expuesta abiertamente en público de manera que las personas pudieran verla. Juan estaba hablando sobre la palabra de vida del Señor Jesucristo. En esta misma carta de la primera de Juan, capítulo 1, verso 3, leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan se disponía a decir algo que era algo extraordinario. Iba a explicarnos que podemos tener una relación de comunión o compañerismo con Dios. Una de las perspectivas más gloriosas que tenemos ante nosotros en la actualidad es que podemos tener esa relación con Él. Al ver esta frase, lo que hemos visto y oído, recordamos que esta fue la tercera vez que el escritor la pronunció. ¿Por qué estaba Juan repitiendo esta expresión? La respuesta está a continuación. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Él estaba diciendo que los cristianos podían tener una relación de compañerismo entre sí. Y continúa diciendo el versículo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo vamos nosotros a tener comunión con Dios? Realmente se presenta un dilema porque Dios es santo y el hombre es impío. Entonces, ¿cómo reunir a Dios y al hombre? O como lo expresó el profeta Amós en su capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo pues podemos tener una relación de compañerismo? El compañerismo cristiano significa compartir las cosas de Cristo. Y para llevar esto a cabo debemos conocer al Señor Jesús. No solo saber algo acerca de Él, sino conocerle como nuestro Salvador personal. En nuestro tiempo hemos perdido el verdadero significado de la palabra comunión. Generalmente se piensa en la vida social, en las breves saludos convencionales, en comidas compartidas, en conversaciones animadas sobre cualquier tema intrascendente de la vida diaria, excepto sobre el gran tema que les haría a los creyentes experimentar la comunión verdadera, y nos referimos al tema de Cristo. Ahora, la comunión para el creyente significa que se reúna con otros creyentes para compartir las palabras de Cristo, así como las verdades y las experiencias de la vida cristiana. Esa fue la clase de comunión de la que el apóstol Juan está hablando cuando dijo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo
4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. El motivo del apóstol fue que la alegría de los creyentes fuera completa. Es una magnífica experiencia tener gozo, alegría, no simplemente algo de alegría, sino que disfrutemos de una gran alegría porque estamos experimentando una auténtica comunión. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Filipenses, capítulo 3, verso 10, dijo: quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. El objetivo final de la predicación es que a través de la convicción y el arrepentimiento los hombres y mujeres acudan a Cristo para recibir la salvación y que esa experiencia, ese comienzo de una relación con Dios traiga una gran alegría a sus corazones, tal como le sucedió a aquel eunuco etíope que experimentó un encuentro con Cristo con la ayuda de Felipe el evangelista. Él no continuó su largo viaje recordando qué gran predicador y qué persuasivo había sido Felipe. Él simplemente continuó su viaje sintiendo una gran alegría. Nos preguntamos por qué. Porque había llegado a conocer a Cristo. En el verso 5 dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta declaración nos indica que Dios es santo y nosotros sabemos que el hombre no lo es. Entonces, ¿cómo puede superarse este abismo que se encuentra entre un maravilloso Salvador y nosotros? ¿O cómo pues puede reunirse el hombre y Dios? El clamor del patriarca Job lo encontramos en su libro, capítulo 9, versículos 32 y 33. Dice: Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Y a través del profeta Isaías, Dios dijo en el capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que nos preguntamos, ¿cómo va el hombre a acercarse a Dios para andar con Él? El hombre solo puede acercarse a Dios por medio de su Hijo Jesucristo a través del arrepentimiento. Creo, hermanos, amados, que es la única manera que podemos nosotros acercarnos a Dios. Y que nuestra comunión con el Señor sea una experiencia muy dulce, agradable y enriquecedora. También que podamos tener una genuina relación y comunión y compañerismo cristiano. Y como fruto de esa relación, nuestra alegría, nuestra satisfacción, sea todo lo completo que puede ser en esta vida. Y tal alegría sea natural y realmente plena, integral, si podemos tener una relación íntima de comunión y compañerismo con Dios. Espero, hermanos, que esta palabra que he compartido hoy con ustedes haya sido de mucha bendición y a la vez que nos traiga una reflexión y que nuestras vidas, pues sí, continúen siendo edificadas. Para finalizar, doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la vida de cada hermano y que tengan salud y que no les falte nada. Fortalécelos en medio de las pruebas y que no desmayen en su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes abundantemente. Amén.